Bueno, hoy estamos en otra entrega de nuestro programa Hoy Cocinan Ustedes. Y yo estoy aquí en la calle y Jonathan, yo tengo unos olores, ¿tú no hueles? Yo creo que vienen de esta casa. Yo voy a entrar porque está abierto. Ven, Jonathan. Yo creo que sé quién vive aquí. Pero bueno, vamos a tocar. Muy buenas, Eustaquio. Muy buenas tardes. ¿Sabe por qué estoy aquí? Sí. Por los olores que tiene en la calle. ¿Y porque hoy cocina usted? ¿Quién se lo contó? Pues los olores que hay en la calle. Pues sí que tiene buen olfato. ¿Sí? ¿Qué está haciendo hoy? Pues hoy estoy haciendo un caldo de pescado de bocinegro. Pues me invita a verlo cómo lo hace. Sí, hombre. Pues hoy cocina don Eustaquio Santana Gil. Muy buenos días, Eustaquio. Muchísimas gracias Buenos días. por invitarnos. Yo creía que estábamos en carnavales ya. Sí, pues ya estamos ya a punto. Como siempre se me ve nada más que en carnavales. Como siempre nos hemos visto en carnavales. Sí. Y además a usted yo sé que le gustan los carnavales. Me gustaba. Ahora no salgo tanto, pero no perdí uno. Y disfrazado. ¿Se acuerda que llevamos al programa el cartel con Herrerita? Disfrazados los dos de playeras, de guiri. Gerardo Jorge Machín, que en paz descanse. Sí, Gerardo Jorge Machín, sí, es verdad. Aunque a mí me gustaba siempre más el disfraz de moro. Sí, por eso le llamaban a usted el moro, ¿no? Yo como con poco tenía, me acuerdo con Paco, que en paz descanse también, nos poníamos los dos una sábana arriba, un turbante, y era un disfraz barato. Y la pinta que teníamos nosotros de moreno, pues ya está. Menos mal que no venía la Guardia Civil, nos cogía. Sí. Pero bueno, lo dicho, muchísimas gracias por invitarnos a este programa que no es de carnaval, sino es un programa que hemos querido empezar, pues un programa de cocina, entre comillas, porque lo que queremos es conocer más a nuestro invitado, en este caso. ¿Más todavía? Conocerlo. El que no lo conozca, que creo que haya muy poca gente que no conozca a Eustaquio Santana Gil, pero sí conocerlo un poquito más en su intimidad, más cuando era pequeño, esos olores que le recuerda a su barrio, a su casa, a su familia. Cuando llegábamos y encontrábamos, estaba mi madre haciendo un potaje, sabía que lo estaba haciendo mi madre porque lo hacía especial, ¿no? Y hoy estamos... No es nada como eso. ¿Verdad que no? Y hoy estamos en su casa porque usted cocina. Sí, me enseñó mi madre. Pues eso tenemos en común. Nos obligaba. ¿Les nos obligaba? ponía a todos, los tres hermanos, a mi otro hermano y a mi hermana, cojan un lápiz y papel, ella se ponía a hacerlo y nos decía, apunta. Y a la semana siguiente teníamos que hacerlo nosotros. Y ella se ponía ahí como un sargento. Y lo cataba también, ¿no? Decía, y le daba su puntuación. Y nos daba la puntuación. Y así poco a poco, pues le va cogiendo uno el gustillo, en los dos sentidos, el gustillo a hacer a la cocina típica nuestra canaria, y también el gusto, el placer por hacer. Porque claro. El cocinar relaja. Y la cocina tiene que gustarte, porque Sí. si no, ya puede ser un plato muy sencillo, que si tú no le pones ese gusto, esas ganas, no te sale, no te sale bien. Y también es de los que prueba muchas veces, a ver cómo va quedando, cómo está de sal, cómo está... Pruebo un par de veces nada más, pero nada más, ¿no? Sobre todo el punto de sal, cosas de ese tipo, el gusto. A mí me gusta un poquito picante, a veces le pongo cayena, un poquito, no mucho. Bueno, y hoy nos ha traído a su casa los olores de un caldo de pescado. Yo creo que nos diga, ¿cómo hace usted el caldo de pescado? Pues hoy tenía pescado y tenía un bocinegro que me trajo mi hermano Pepe. A él le gusta de vez en cuando ir por ahí a pescar. Y digo, pues tengo un bocinegro para los pocos que vemos en casa, pues lo preparé de 1 kilo más o menos. Primero hice un sofrito, preparándole todo lo que tenía que llevar, ¿no? ¿Qué hace el sofrito? ¿Lo corta muy chiquitito o lo hace en pedazos? Lo corto en chiquitito, los ajos, la cebolla, el pimiento rojo, en fin, todos los demás ingredientes para el gusto. Comino le pone también, Punto ¿no? aceite también, laurel, en fin, lo dejo un poco ahí que se sazone en la sartén
y después lo echo al caldero y empiezo a añadir agua. Y aquello estaba hirviendo y le echo agua. Pongo el agua a calentarse en otro lado. Y entonces después le pongo las papas ya cortadas, pongo las papas. Y cuando las papas lleven 10 o 12 minutos, pongo el pescado. Y el pescado con poco tiempo, sí, con 10 nada, minutos. nada. Por eso es toda una comida que digo, bueno, más rápido, terminas enseguida y exquisita además. Sí, el y caldo. muy sana. Se la recomiendan a todos los que están malos de la barriga. Y luego si hace un buen escaldón de gofio. También, con el caldo, ¿no? Y una cebollita. Una cebolla también. Y también después aprovecho el caldo para hacer una sopa de arroz. En otro caldero. Y en el otro caldero, pues, una vez que está el caldo hecho, saco las cabezas y le saco los trocitos que tiene por los lados de pescado y se los pongo Que dicen que de la parte más rica del pescado es justamente la que tenemos, la que tenemos en el mercado de llamar pescado. Cerca de los ojos, cerca del espinazo de la cabeza, esos trocitos para que se vea esos trocitos de pescado, que además de ser sopa de pescado, yo le era pescado, un hierbabuelto al final encima. Pues yo me gustaría decirle a los que nos están viendo desde su casa y nos están escuchando... Y el cilantro que no falle. Hombre, el cilantro no puede fallar. Eso da más olor todavía, seguro que lo olían ustedes, el cilantro. Sí, no, cuando hemos entrado los olores ya estaban en toda la casa. Pero da un olor tremendo. Además, Jonathan me había dicho que estaba un poco desmayado, nuestro compañero de cámara. Pero bueno, me estaba dirigiendo a la gente que nos está viendo y nos está viendo, que lo que me llama la atención ahora es de abrir el caldero porque yo quiero ver cómo va ese caldo, Eustaquio, ¿le parece? Yo te voy a decir que lo apagues en primer lugar porque sí, ya está. Lo apagamos. No, aquí. Aquí. ¿Ves? Ya está. Ahí está. Y yo ¿Destapa? voy a destaparlo. Madre mía, mire, se me empañaron hasta las gafas. Sí, claro, se te empañan las gafas. Yo lo que voy a hacer, voy a sacar, aquí lo ves, tiene el cilantro, voy a sacar un poquito para que tú lo pruebes. Bueno, yo me traje, Eustaquio, la tacita aquí porque desde que se temple pienso probarla. Claro. Todavía está un poquito calentita. No te quemes los labios. No. Y aquí estamos pues con muchos de los productos que utilizó para lo que es el caldo pescado, pero profundizando más en la cocina, Eustaquio, ¿usted qué es más, de cuchara o de cuchillo y tenedor? Más de cuchara. Es más de potajitos y de... Si yo no me tomo una sopa o un potaje, el segundo me sobra. Entonces paso al segundo. y de comida canaria. Por supuesto. La comida nuestra es lo más sano que hay. Toda la vida. Comida. No suelo comer muchas grasas, suelo comer lo más natural posible. Y hacer las comidas, hago 3 comidas y siempre a media mañana me tomo un tentempié, una fruta, y por la tarde a lo mejor un té y también a lo mejor una loncha de jamón cocido, poquito, ¿no? Para no tener mucho la... Y productos que yo sé que usted también es aficionado porque tiene una casita en Betancuria, pues a lo que es plantar, ¿no? Planta papas, planta... Esa casa fue heredada por parte de la familia de mi esposa. Lo que pasa es que yo la mantengo y la cuido como si fuera mía, ¿no? Y estas mismas papas son de Gran Barranco, los ajos también, cebollas también se nos dan y tomates también se nos dan ahí arriba. Y en aquellos también el cilantro. Claro, tiene su tenemos finquita. ahí aquello, ¿no? La tierra de Betancuria es magnífica. Sí, una tierra muy agradecida. Muy buena, más que estamos a una altitud de 500 o 600 metros y hay una especie de microclima allí, en esa zona. Y volviendo a su infancia en Antigua y volviendo a la cocina, Eustaquio, ¿cómo se pasó necesidades? ¿Cómo se conseguía pues para hacer la comida diaria? Hombre, nosotros somos, la edad mía, somos los niños de la posguerra mundial, la segunda, y de la guerra civil, que cuando terminó una, empezó la otra. Y claro, nosotros
pues de tripas hacíamos corazón. E incluso no había que comprar aunque pudieras comprarlo. Pero claro, la gente del campo, los que vivíamos en el campo, pues plantábamos chícharos, lentejas, garbanzos, las papas, por supuesto, que la papa nuestra es una papa exquisita, ¿no? En las variedades. Hoy vienen por las variedades. Nosotros antes no, cogimos papas y las plantamos, pero hoy existe la variedad de punta, la variedad de Picasso, la cara, no cara por el precio, sino por la variedad. Por la variedad. Y en fin. No, y Antigua es una zona también de papas muy buena. Antigua sigue es una siendo zona también, sí. Y sigue siendo. Ahí estaba yo desde pequeño, estuve ahí hasta los 5 años. A los 5 años me fui a Betancuria, porque mi padre era el encargado de la presa de las Peñitas, de triste recuerdo para nosotros, y del Pinar de Castillo Lara. Y claro, yo cuando veo el Pinar digo, contra, ahora que tenemos agua depurada, ¿por qué no se monta una canalización de riego en todas nuestras montañas y se riegan con aguas depuradas, plantando pinos, por ejemplo? Tendríamos un vergel, porque la tierra es buenísima. Bueno, y abandonado, porque antiguamente se plantaban, pues lo que usted está diciendo usted, las papas, todo eso, en las mismas laderas de las montañas. Era la agricultura de consumo, nosotros con eso comíamos perfectamente. El queso, teníamos animales, me acuerdo que mi madre tenía gallinas, tenía palomas, cabras. Incluso cuando vino para Puerto, que vinimos a estudiar nosotros con 10 años, se trajo una cabra y una gallina. O sea, la costumbre. Y tenía la cabra ahí a la orilla del mar, en la avenida marítima, que es muy distinto de lo que hay hoy, en lo que se llamaban las cuevas, o las escuevas. Y me tenía que matar una gallina, se compraba la carne, se salaba en un caldero, en un balde de esos metálicos, se tenía ahí en sal un tiempo, pues se colgaba la línea con una malla, y ahí se tenía unos 3 días. Y después esa carne la guardaban en un sitio fresco. Sí, yo me acuerdo que cuando mi madre iba a hacer un puchero con esa carne, pues ponía la carne con los garbanzos el día anterior. Y dice que los garbanzos ya cogían la sal. Todo eso lo aprendimos a base de verlo, ¿no? Y vamos, hacían un puchero con aquella carne que estaba salada, las verduras correspondientes, todo era de la tierra, porque la gente pues, tener 8 o 10 hijos, y todos salían de ahí. Claro. Y yo me pregunto, hoy, en la sociedad que vive tan deprisa, que a lo mejor tienen un hijo o 2 y no pueden sacarlo adelante. Sí, gracias a los suegros, a los abuelos. Eran familias muy grandes, porque también, bueno, mi abuela Encarnación también tenía 12 hijos, y también pues ella fue medianera, pues también de todo. El intercambio de... Tu abuela, gran amistad que tuve con ella, una mujer muy trabajadora, y además a esas personas había que darle el premio Nobel de Economía. Sí, de verdad que sí. Porque hay que ver cómo administraban para tanta familia y cómo comían todo. Sí, y como no había nevera, pues recalentaban. Fresquera, lo que viene era fresquera. Claro, y entonces, pues al otro día te la comías recalentada. El pan lo hacían al horno, cogían el trigo. Yo me acuerdo que a mí me mandaba a mi abuela, se llamaba Antigua Peña, me mandaba al molino que había en la Antigua con una carretilla de esas de madera, y llevaba 2 sacos, uno de millo y otro de trigo, ya tostados. Y al día siguiente iba a recoger el gofio, venía con el gofio por abajo. Y algún puño en polvo me llevaba. Sí. Antes de llegar a mi casa. Hacía mi abuela también, desde Rosa la Monja, venía por el millo para que se lo tostara. Todo eso me acuerdo yo desde pequeño, hacerlo. Sí. Y es interesante cómo vivía la gente, con lo poco que tenía, pero que lo sabían aprovechar. No, y cómo trabajaban ustedes, porque la medianía... Ni petit suisse, ni nada, y boberías. No, lo decíamos el otro día en el programa nuestro, que hoy en día la gente joven abre la nevera y hay de todo y no tienen nada. Porque no son conformes con lo que hay dentro. Algunos he visto yo que ven el potaje hecho y vienen el segundo pescado a la plancha con papas sancochadas y si tienes eso. Y llevan a la nevera y se echan un bocadillo de chorizo y una Coca-Cola. Digo, ay, mi madre santísima. Pero ya saben comer, ya están aprendiendo a comer. Eso no sirve para nada, sino para que se enceben. Sí, o sea, por eso recuerden ustedes que la gente de antes pues se mantenía secarrona, enjuta. ¿Por qué? Porque hacían ejercicio, estaban desde por la mañana. Me acuerdo de ver levantando paredes o cadenas para evitarla. Sí, que el agua se
Porque había también, Había más agua, ¿eh? De pequeño yo recuerdo que estaba lloviendo casi siempre invierno. Ahora no. No, porque Guijei, Después dicen que no hay cambio climático. Claro que lo hay. Guijei era una zona también buena como Betancuria. Decían que de Guijei se podía ir cruzando de entre higuera y higuera sin tocar tierra, ¿no? Eso Sí. decía. Y de Gran Barranco ese que se podía ir barranco abajo, y el que se comía un higo de cada higuera tendría que ir al hospital al día siguiente. Y claro, y se cogían los higos, que ya no se cogen. Se cogían los tunos indios, que Los son tan tunos, buenos. recuerdo, los cogían, los pelaban, ponían al sol y se hacían las porretas. Las porretas. Y después los higos, los mismos, los aprisionaban, los ponían tal. Después. Y cuando iban al mar y cogían mejillones secos, los ponían en la azotea. 2 sacos de mejillones. Y esos mejillones secos después cuando se tomaba, eso era un bocado exquisito. O los secaderos de pejines. También, Ese charco era un sitio de secaderos de pejines cuando dejaban coger los pejines, porque ahora no dejan coger Claro, ni yo cuando vi el los libro longarones. de las hambrunas en Fuerteventura de Roldán Verdejo, hablando de los siglos XVII y XVIII, él se explicaba en el preámbulo que cómo es posible que en Fuerteventura se emigrara por hambre, cuando que tenían de todo en el mar. Pero es que la gente vivía de espaldas al mar. Y en el mar, vamos, al que vaya, y más antes que había más pescado que ahora. En fin. Bueno, pero eso sí se usaba en el sur, ¿no? De que pasaban desde el campo y se pegaban una semana pescando para luego hacer intercambio. Yo hice esa prueba. Hice esa prueba cuando tendría pues, unos 40 años, me fui una semana con un amigo de Betancuria, ya murió, José Hernández, y estuvimos una semana comiendo con los pescados, como al estilo de los viejos mareantes, con cañas de esas de pesca de viejas. Y estábamos ahí una semana no íbamos. Y él tenía enterradas las papas, tenía todo, pero pudimos escapar el pescado. Y además, él decía, no cojan más pescado que después no podemos arreglarlo. Déjalo. Pues esas experiencias eran muy bonitas. Pues yo también tuve una experiencia de esa que fue intentar dar la vuelta a la isla, que la hice con Domingo Fuentes y con mi amigo Javi, y llegamos al Cotillo, salimos del puerto y me acuerdo que íbamos cargados de latas y al llegar a Portolaja pesaba más la mochila y la dejamos allí y seguimos caminando y comíamos de lo que cogíamos. Comíamos lapas y mejillones también. Lapas y mejillones. ¿Cómo vamos a morirnos Y en pescar. la al mar? Eso demuestra que la necesidad agudiza el ingenio, que cuando hay que buscarlo. Me acuerdo cruzar con José Hernández el paso a la Burra, estaba por allá a poniente de Betancuria, mirando para abajo, digo, aquí se cae uno, lo saquen en una parihuela. Cruzamos despacito, ¿no? Para buscar otro pesquero. Nos íbamos mudando de pesquero en pesquero, no en el mismo, sino cambiamos. Y luego, don Eustaquio, también la vecindad, lo que se usaba antes, esa familiaridad, porque tu vecino era con parte de tu familia, ¿no? Y ese compartir, pues si tenía queso, Sí. pues si tenía, hacía gofio, o si había cogido piña. Sí, me acuerdo de coger en casa de mi familia, hacer gofio en mi cuarto y la vecina del lado se le iba a acabar el gofio. No te preocupes, llévate 3 kilos, ya me los pagarás, 3 o 4 kilos. Y así era, cuando los cogía la otra, tal, o le faltaban papas para no ir caminando a un comercio, que a lo mejor estaban metidos para atrás a 5 kilómetros, bueno, lo que tenían ahí. ¿Usted llegó a comer gofio de Costco? No, eso no. Es mi abuela, sí, la pobrecita, Yo sí. vi que lo hicieron, pero eso no. Pero Yo- sabía como, lo veía, lo tenía montones ahí, pero ya teníamos en ese aspecto, de esa cuenta que yo, al nacer en el año 43, ya cuando tenía 7 años, en los años 50, ya habían otras cosas. Lo pasábamos mal. Estábamos en la dictadura franquista, que ojalá no se vuelva a repetir una dictadura en España, porque la gente joven no sabe lo que es eso. No. Yo creo que no Yo se ha cuando dado- los veo con manifestaciones, con el aguilucho, por ahí diciendo viva Franco y viva tal, me entran náuseas. Y yo te retrotraía y te ponía atrás 2 o 3 los años días. 40 para que vieras lo que, a ver si tú hacías eso. Yo voy a probar el caldo, don Eustaquio. Ah, sí, ahora Voy sí a te lo puedo probarlo. probar. Yo ahora sí lo voy a probar. Madre mía, está buenísimo. Hay que ver la gastronomía Y como canaria. ahora tiene que terminar el programa, si no hacíamos el gofio. Sí, no, y ahora lo vamos a ver haciendo la sopita. Pero digo yo que la gastronomía canaria es exquisita. En verdad que tenemos en nuestras cocinas canarias desde ese caldo de pescado, o un sancocho, o el puchero, aunque sea, o unas papas arrugadas con mojo sencillamente,
esa riqueza no podemos perderla ni dejarla de tener en nuestra cocina. ¿Qué va, hombre? Hoy mucha gente no sabe comer. Yo pondría, como soy profesor, yo pondría de volver a empezar hoy en una asignatura en la primaria y en la secundaria que se llama dietética y alimentación. Pondría otra que se llama urbanidad y educación, para que sepan comportarse, no sean más sociables y no se sienten en una mesa a comer siempre hablando con el móvil y después cuando se van llaman a la familia. Yo pues no hablar delante de ella ahora que la tiene. Ese diálogo se ha perdido también, estar comiendo y hablando de lo que has hecho en el día. Yo recuerdo mucho... Nos sentamos después de cenar a hablar, sí, estábamos contando alguna otra mentira también. Yo sigo bebiéndome el caldo, que está buenísimo. Me acuerdo que mi tío Pancho nos contaba unos cuentos de brujas, que mi madre tenía que decir, si no le cuentas al niño cuentos de brujas, pues no durmió anoche. Pero se los inventaba. Yo estaba toda la noche viéndolas por todos lados. Sí, las brujas, ¿no? Pero las brujas de Fuerteventura siempre eran unas brujas buenas, decía mi tío Pancho. Me contó una vez de que se había casado con una mujer y cuando lo tocaba por la mañana estaba fría como el hielo, me decía el viejo. Y él no sabía por qué ella estaba fría, si no estaba enferma ni nada. Y una noche se hizo el dormido a ver qué pasaba. Y vio que la mujer se puso de pie, se puso una bata y dijo una frase: arriba, arriba, sin Dios y sin la Santa María. Y salió por el techo y se quedó pasmado. Claro, y fue a mirar después a donde seguía y la vio en el patio, bailando con otras brujas más, alrededor de una hoguera. Nada, se fue a dormir y por la mañana otra vez estaba arriba. Entonces, una noche lo hizo él y quiso hacer él salir por el mismo agujero. Pero se equivocó. En vez de ir arriba, arriba, sin Dios y sin la Santa María, dijo arriba, arriba, con Dios y con la Santa María. Se pegó un chichón de mucho cuidado. Cayó en la cama otra vez. Claro, hasta la mañana siguiente. No volvió más. Las aspiraciones a brujos se le quitaron. Bueno, son cuentos que siempre tenían un final feliz, ¿no? Además, usted es una persona de muchos dichos, porque siempre termina con algún dicho o alguna esa que siempre me ha gustado esa parte. Refranero majorero. El refranero majorero. Sí, esa es parte suya. Majorero es socarrón. Además las cuentas y te las sueltas cuando menos te lo esperas. Y no te dice nada, no te insulta, pero te lo dice suave. Te lo dice suave, pero con las palabras precisas. Te lo suelta. Luego otra cosa que se ha perdido mucho, que decían, eso te puede hacer daño, cuando nos comíamos la leche cruda que venían a traernos a la puerta. Leche de burra, leche de camella. Ordeñarla en la misma taza con el gofio. O el beletén, comerte el beletén. Que hoy en día todo eso no lo puedes hacer, porque todo eso hoy en día es malo. Y antes era lo que mantenía, ¿no? Pues si llegabas a poder... Yo conozco gente de mi familia todavía come beletén, pero no porque le falta, sino porque le gusta para recordar. Que sí. Pues nada, pasamos y lo que sí tenemos que hacer mientras es ir sacando el caldo para que haga la sopa. Bueno, si quieren la empiezo a hacer. Claro, vamos a empezar a hacer la sopa. Bueno, pues entonces nos vamos a hacer esa sopa. Pues ya ponemos el calderito pequeño, ¿no? Sí, lo puse ahí. Al fuego. Ya lo tengo al fuego. Sí. Ya le puse. Vamos a esperar que está a punto de hervir. Está a punto de hervir. Le echo esto. Y luego veo... 10 minutitos tengo ya aquí. ¿Esta es la medida? Sí. Del arroz. Hombre, tampoco le puedo poner más para que salga tan pastoso, ¿no? Sí, para que no se... Porque el arroz, claro, el arroz se hincha. Y luego su toque, ¿no? El toque de la gallina. Le pongo un poquito. Cayena. Yo le dije gallina, es cayena. Ahora ya está hirviendo y se le puede poner el arroz. Lo muevo un poquito para que no se me pegue al fondo. Y además el caldo está en su punto, porque el caldo está bien de sal, está perfecto. Hombre, le puedo poner unos trocitos de pescado, de la cabeza y tal, pero para no estar sacando el pescado, da lo mismo, porque como lo voy a comer después el pescado, claro, también. Lo mismo da. Y ahora en 10 minutos tenemos esa sopa. De todas maneras, estos caldos en su casa como eran tantos, se harían unos calderos enormes, ¿no? Hombre, claro. Esto es para 2 personas. Pues lo vamos a tapar. Lo tapamos. Siempre se deja un poquito así. Sí, para que no... Y baja un poquito a fuego lento, ¿ves? Y le bajamos... Una vez que está así. Fuego lento para que no se arrebate, como decimos nosotros. A mí me decían que el caldo del pescado, como el puchero, siempre había que hacerlo con 2 tipos, en el caso del caldo de pescado, con 2 tipos de pescado, ¿no? Con mero. Sí, lo puede hacer con mero, puede hacer también
con Abade, Perrey, pero como yo tenía un bocinegro, pues, Sí, sí, sí. y sabe a pescado. Y antiguamente pues lo tendrían que hacer por el que no podía comprar un mero, porque no podría, no acceder, pues lo tendría que hacer de lo que tuviera. Sí, a veces... Pero lo importante era no la sé, mano. Yo me esmero en conseguir un mero, pero a veces no lo consigo. Ahí vale, damos otra vueltita. Vamos a Claro. ver, voy a darle yo. Y de antiguo así, de su casa, ¿qué otras recetas recuerda que así, que todavía las huele hoy y recuerda la cocina que hacía su madre, por ejemplo? Y mi abuela. Y su abuela. Mi madre me dejaba ir, estaba en Gran Trajal en aquel entonces. A la antigua sí sacaba buenas notas, si no, no me dejaba ir. Y yo en la antigua disfrutaba de pequeño. ¿Por qué? Porque mis abuelos estaban dedicados a la labranza, y sobre todo cuando cogían chícharos, garbanzos, y pasaban por la noria, alrededor del pajero, y me subían a mí en el trillo, tirado por burros y camellos. Y esa voltereta que estaba así, aquello para mí era como si pararan un collito de juguete, ¿no? ¡Oh! La noria. Y dice, ten cuidado, no te trinques los dedos ni las piernas, ponte los pies arriba, decía mi abuela y mi abuelo. Pero bueno, eso eran felices. Y después esconderme, mi abuelo buscando en el pajero. Siempre el pajero tenía un agujero por donde guardabas las cosas para que no se te echaran a perder. Ahí se conservaban sacos de lentejas, sacos de trigo. Y yo sabía esto y lo abría y me metía adentro. Y mi abuelo buscando, ¿dónde está este niño? Y yo, pues estoy aquí, ¿qué te metas ahí dentro? ¿Cómo va? Ahí va. Ahí va, ¿no? ¿Y la pastillita de Becren que si se la puso antes? Sí, se la puse antes, aquí la tengo. ¿Y colorante no le pone? No, a veces sí, es mucho. Colorante así. tampoco es muy... Sí, es poco, no. Lo tengo también, ¿no? Y tengo lo que tú me decías aquí, de la pimienta esa. Exacto, sí. Es Aunque la nuestra es más redondita. No, pero esta es la seca. Ah, vale, ya vale. seca. Sí. Después tiene pimienta negra, cayena, canela. Y después aquí tengo otros productos y... ¿Y usted hace de comer todos los días? No, algunas de vez en cuando. A lo mejor una o dos veces por semana. Preparo y ya está. Pero siempre sencillo, ¿no? Cuando no tengo muchas ganas, pues una tortilla francesa con arroz y ya está. Tampoco por la noche ceno poco. O sea, la comida fuerte, el desayuno bastante. El desayuno. El desayuno es como un almuerzo. Yo. Porque es que entre las 9 o las 8:30 y las 2 de la tarde es cuando más trabaja uno. Y la gente lo hace al revés, y un vaso de café con leche. Yo me muero de hambre a medio mañana. Entonces usted de la taza de leche un gofio. Y a mediodía como también, almuerzo bien. Ya descanso. Por la noche, ya después me tomo una cosita ligera, una tortilla francesa, un poquito de arroz, un poquito de jamón serrano, o una tacita de potaje. Me tomo después fruta, siempre, la fruta la tomo al principio siempre. O sea, por ejemplo, me tengo que tomar un plátano al mediodía, me lo tomo al principio. Una manzana, una pera, nunca al final. ¿Por qué? Porque comiendo fruta al principio no solo te resta capacidad de comer más de otro lado, sino que absorbes toda la esencia de la fruta. Entonces todos los días se aprende algo. Entonces hay quien se la come al final, digo, al final ya tienes mucho en tuyo aquí. Sí, ya tiene mucho en tuyo. Entonces mejor la fruta, que después evitas que eches tanto en tuyo. Y la fruta pues tiene todo. O sea, hay que combinar siempre las proteínas con los hidratos de carbono, pero sin pasarse de uno ni de otro. Pues bueno, hemos salido aquí fuera un ratito más al fresco, a conocer un poquito más a Eustaquio Santana Gil. Y quisiéramos conocer esa faceta de Eustaquio Santana. Hemos conocido la parte infantil en su casa en Antigua, con sus abuelos, con sus padres.
con sus manos, tiene más historia. Usted tiene para hacer un programa, no, tiene para hacer 10. Pero queremos también saber un poquito de ese Eustaquio joven, ese Eustaquio con 15, 16 años. ¿Qué se hacía con un chico a esa edad en Antigua o en...? Bueno, yo pasé, como indicaba anteriormente, en la Antigua primero, donde nací. A los 5 años me fui a Betancuria, a la Vega de Río Palma. Mi padre trabajaba allí, en el Pinar y en la presa de las Peñitas, como encargado. Allí fui a la escuela también, con la maestra. Y aquello era un vergel, todo lleno de ver, la presa llena de agua. Se veían las ranas cavando, en fin. Yo la infancia que tengo fue muy feliz ahí. No tenía agua ni luz, pero bueno, vivíamos bien. ¿Con un quinqué? Y había muchos problemas, pero un cuerpo humano muy resistente. Desde allí me fui a los 7 años a Gran Tarajal y estuve hasta los 10 en la escuela con don Luis Cabrera Falcón. Me acuerdo de mi maestro, me preparó muy bien. Y de allí después vinimos mi madre y todos vinimos a Puerto Rosario, porque allí no había instituto. Y teníamos en casa de mis abuelos, que tenían una pensión en Gran Tarajal, un restaurante y una tienda de ultramarinos. Llegaron confinados por ser socialistas una doctora, otorrino, y un médico internista, José Samper, y ella se llamaba Dolores Jo Bernedas. Y se quedaron en la pensión de mi abuelo. Cuando llegaban a 7 meses y no pagaban, mi abuelo quería echar. Pero no pagaban porque estaban represaliados por Franco. Y eran en su condición de ser socialistas. Y ¿qué hizo mi abuelo? Echarlos. Hombre, no pagaba, estar aquí ya de 7 meses. Y entonces mi abuela y mi madre se opusieron. Digo, no. Estas personas están dándole clase a nuestros hijos, se comportan muy bien y ellos están esperando el dinero que no se los han mandado, de un familiar que tenían en Barcelona, en la ciudad condal. Y eso se llevaban con Chanita Suárez muy bien. Y esos médicos no solo nos cuidaban a nosotros sanitariamente, sino también culturalmente. Unas personas de alta cultura, a eminencia. En esto estaban ahí abajo, y Chanita se lo contó a Guillermo Sánchez, en Puerto Rosario, al médico, y se lo trajeron para Puerto Rosario. Claro, porque aquí le hacía falta otorrino, le hacían falta médicos de esa especialidad, porque los tíos eran una eminencia. Y claro, aquí duraron unos meses también, hasta que se enteraron de Gran Canaria, en el Instituto Canario, en el Instituto de la Salud, la Seguridad Social, y se los llevan para Gran Canaria. Digo, ahora que en la época franquista, y ella fue directora de salud en la etapa franquista. Por lo visto, como excepción redimida, no, porque nunca les perdonaron que fueran socialistas, sino simplemente porque les hacía falta. Y luego don Eustaquio se adaptaba. Esa señora le dijo a mi madre y a mis padres, pongan a esos niños a estudiar en Puerto Rosario, que están bien preparados y pueden salir adelante. Aquí no. Pero que digo que pensaban, la época de Franco, pensaban que a lo mejor le iban a hacer una desgracia a esas personas que mandaban aquí a Canarias, a Fuerteventura, y terminaban enamorados de Fuerteventura. Como que siguió viniendo hasta su muerte a casa de mi madre a quedarse. Y mi hermana iba a quedarse allá en Barcelona, y mi madre también, cuando ya vino la democracia. Y entonces le redimieron en sus puestos de trabajo. Pero bueno, si mandan personas como Unamuno, Soriano, Satustre, Álvarez de Miranda, Miralles, doctora Jo Bernedas y este médico, su marido, que vengan personas así, claro. No por la finalidad de ir confinados, no, sino porque eran por personas de la cultura y por lo que aportaron, porque estuvieron ejerciendo la medicina aquí. Pues ahí tenemos Unamuno que estuvo un mes. No, más. ¿Cuánto meses tiempo? estuvo aquí. Unos cuantos meses. Unos cuantos meses. Que ahora se hace el centenario, ¿no? El año que viene. Se iba a bañar a Playa Blanca y además su última obra de Fuerteventura a París, que fue donde fue. Ahora ha presentado recientemente Domingo Fuentes también un libro
habla de eso también. Y Marcial Morera también viene muchas veces, el catedrático de lengua y literatura, que fue alumno mío de la Universidad de La Laguna, viene muchas veces a hablar para los actos unamonianos que se celebra el Cabildo. Pero bueno, volvamos con Eustaquio Santana Gil, que es el personaje que tenemos hoy en nuestro programa, en Hoy Cocinan Ustedes. Pero ¿de qué manera se divertía en aquella época? ¿Era verbenero, le gustaban las verbenas? ¿Era fiestero, era bailarín? Primero de niño, con esa edad, 14, 15 años, a jugar a fútbol como todos los chiquillos, al baloncesto, a Girgo. ¿Jugó en el Nenedán? No. El equipo mío más antiguo. Más antiguo. Nos quedamos campeones de Clary y Lanzarote. Y estaba entrenado por Carlos Torras y Rovira, el comisario catalán que estaba custodiando en Fuerteventura a los presos políticos franquistas, a los del contubernio de Múnich, que se les hizo una placa detrás de la iglesia y un alcalde cogió y la quitó. Pero en fin, no quiero hablar de esa etapa. Vamos al baile. Jugamos a los juegos normales, al espadeo, hacíamos espadas con los pírganos de las palmeras, las cortábamos bien, le poníamos una lata de sardinas detrás para que no nos dieran en los dedos, y así estábamos jugando, y algún que otro ojo nos fichamos. ¿Y al Barranco Pilón? No, esto era en Gran Trajal. En Gran Trajal. Después en Puerto Rosario veníamos y aquí había otro tipo, no era espadeo, era guirreas de piedra. Guirreas. Sí, me acuerdo que uno se ponía en la banda arriba y otro abajo, los pedruscos, y yo no sé cómo escapamos nosotros. Qué animaladas teníamos. Nos llevábamos pedradas. Y jugábamos a la pelota. Y escapábamos, loco. Con una chapa en un patio así como este, y la portería chiquitita. Y yo me acuerdo que como recibía muchas patadas, traje un día unas botas de cordobán, de esas grandes con clavos por debajo. Tachones de eso. Nadie se volvió a meter más conmigo. Claro, cualquiera se atrevía a darle una patada. No, y mi madre me compraba los zapatos más grandes, porque como el niño estaba creciendo desmesuradamente, si tenía un 41 me compraba un 43 o un 44. Para que le durara bien, o sea, por si crecía más. Parecía Charlot cuando iba arrastrando los zapatos. No, porque está creciendo el niño. Pero bueno, yo estoy intentando sacarle que si fue bailarín o no, pero no me ha dicho si. Hombre, y músico. También, claro, por eso. Fue en la orquesta, en la banda insular tocaba, cuyo director era Jesús Miranda, tocaba el bajo. Y después me prepararon y me hice batería, también en clave fa. Me fui a examinar en Las Palmas. Y después me fichó Tito Gil, el director de la orquesta. Por ahí le venía yo. Y ahí estuve 4 años o 5 tocando como músico por toda la... y nos pagaban bien. La música se pagaba bien. Oye, hoy un tío solo hace una orquesta. ¿Y cómo se llamaba esa orquesta? La orquesta se llamaba Ecuador. Y estaba Tito Gil de director, que es el padre de Blas, el que toca en la Avenida Marítima, Loredón. Después estaba Pepe, el que trabajaba en la delegación del gobierno, Vera Nóbrega. Después estaba Tine, músico de Gran Trajal, Agustín Hernández. Y después estaba a la batería yo y al Chano. Al piano, Chano, el de Agua de Bueyes, Sebastián García. Esos éramos 5 componentes. A nosotros nos pagaban a lo mejor pues 300 pesetas por cada baile. Eso era un dineral. Claro. En aquel tiempo era un dineral. Y cobrábamos un poco más para la sociedad de autores. Y todas las canciones que tocábamos se las teníamos que pasar a uno. Y bailar, no me perdí un baile. Cuando no estaba tocando, hasta en la Calabaza había un baile, allá abajo íbamos. Y en Las Ares, otro baile, allí íbamos al baile. Y a veces como nos llevaban de favor algún camión atrás, y a 1 kilómetro o 2, yo no entro hasta allá, que no voy al baile, vayan ustedes. Y tenían que ir cargando la batería y cargando todo. No, eso era cuando iba a bailar. Vale. Cuando no íbamos con la batería, sí, porque Tito tenía un Peugeot, cargaba todos los instrumentos arriba y tal. Y fueron muchos años, muy bien. Ay, me acuerdo que le gastábamos bromas, a Tito le gastaban bromas también. Una vez le gastaron una broma a Juan Francisco Berriel y a Elías Rodríguez, que en paz descanse Elías Rodríguez. En un baile en Ampuyenta, ellos estaban presumiendo con un grupo de jóvenes que bailaban más que nadie. Vamos, que eran los guaperas. Sí.
Y entonces nosotros que nos quedamos por fuera, Luis Chacón, yo, Joséito el Cambao, le dimos Tito al terminar el baile empezaba a las 9 y terminaba a las 2:30. La Guardia Civil nos mandaba a cerrar. Y le dedicamos una pieza al joven Juan Francisco Berriel y al joven Elías Rodríguez y a sus prometidas. Las prometidas la habían conocido esa noche bailando con ella. Cuando dijo su prometida, se levanta la vieja, la madre de él. La madre, claro. La coge por el brazo. Ponte aquí, ¿quién te ha dicho a ti que ese prometido tuyo? Venga, hombre, vaya afrenta. Y se quedaban las dos, como dos toletes allí en el centro. ¿O le rompieron toda la noche? Le rompieron los esquemas. Y entonces entramos a bailar nosotros, Joséito, yo, Andrés, Requena, entramos a bailar todos después, riéndonos de ellos. Claro. Y claro, después ellos iban a bailar, invitando a las chicas, que los bailan en un salón enorme, tenían que ir caminando, imagínate un planchazo. Llegaba al fondo y le decía, señorita, bailamos. Dice, no, vete a bailar con tu prometida, le decía la otra. Claro. Señorita, bailamos, vayan a bailar con su prometida, sin vergüenza. Tengan vergüenza, estos vienen del puerto a reírse de nosotros. Le amargaron, vamos, ese baile y los que vinieron, porque se marchaban, se conocían. fueron del baile, va a la cantina a tomar copa. Y nosotros nos quedamos bailando la noche. Esas eran las perrerías que nosotros hacíamos. Y en una de esas conoció a su mujer, en la que es hoy su mujer. No, mi mujer la conocí cuando estaba estudiando Ajá. en Gran Canaria. Yo había terminado la carrera y la conocí, ella había terminado. Y no nos casamos hasta que no. Magisterio hicieron los dos. Sí. Yo estudié maestro y después ciencias de la educación y después lengua y literatura. O sea, mi catedrático fue Antonio Cabrera Pereira en la universidad y él decía que las dos carreras más importantes, todas eran importantes, todas las profesiones también, pero habían dos que eran claves, la de médico y la de maestro. ¿Por qué él decía eso? Una para el cuerpo y otra para el alma. Dice, si usted está enfermo es una rémora social, pero si es un analfabeto es otra rémora social. Claro. Las dos carreras más importantes, todas son, pero esas dos son claves. Así que el hombre tenía razón, porque y cuando le preguntaba, y era catedrático de lengua en la universidad, decía, ¿usted, don Antonio, qué? Yo soy maestro. ¿Cómo que maestro? Decía, él dice, pero si está dando clase aquí, catedrático. Yo soy maestro, decía. Primero fui maestro, después estudié 10 años con velas, me hice licenciado, y cuando se creó la Universidad de Las Palmas me hice catedrático. Pero soy maestro. Y dice, hasta Jesucristo era maestro. Hasta Jesucristo era maestro. Y entonces se vienen a Fuerteventura, ¿no? A dar donde no, ejercen. A mí me mandaron destinado cuando terminé la carrera, muy joven, con 22 años, me mandaron a Tía. Tenías que ir donde te mandaran. Claro. Y ahí estuve dando clases, después en Arrecife, en Santa Coloma, arriba cerca donde estaba el acuartelamiento de Arrecife, y después ya me mandaron a Gran Tarajal, destinado. Y curiosamente ¿Ya estaba usted casado? No, todavía no. Soltero. Y curiosamente coincidí con el que había sido mi primer maestro, mi maestro en Gran Tarajal, don Luis Cabrera Falcón, que a la sazón era director del colegio de Gran Tarajal. Elías Rodríguez fue conmigo también destinado allá abajo. Elías daba por la noche la zafra de tomate a todas las señoras que estaban allí, querían sacarse el certificado de estudios primarios, y a mí a dar clase a los más pequeños, pero los normales. Y ahí estuve 2 años hasta que me vine a Puerto. Y se vino para Puerto. Y entonces... No, vine a Casillas de la... A Casillas. Entonces sí se casó en el año... 72. 72. Y tiene 2 hijos de los cuales 3. Está muy orgulloso. 3, perdón. Una niña y 2 niños. Está Gustavo Santana, el mayor, que estudió ingeniería, se hizo ingeniero naval, ingeniero industrial. Después está Mónica, que sacó la plaza en doctorado internacional en cátedra en Sevilla, Universidad de Sevilla. Y después está la pequeña, que es trabajadora social y lleva unos 15 años de funcionaria en el Ayuntamiento de Pájaro. Pues yo... y 3 nietos. Y 3 nietos, ahora tiene 3 nietos. Y yo de momento. De momento. Yo, antes de pasar a la fase donde empieza a dar clases aquí en Puerto Rosario, yo quiero que me valore esa experiencia como marido, como padre de sus hijos, esa etapa de la vida, ¿cómo la valorara? Bueno, pues nosotros teníamos la suerte de que yo ser de lengua, literatura y las lenguas, latín, griego y demás, y filosofía, a los chicos los preparábamos. Mientras que la suerte que tenía mi mujer era en matemáticas y física y química. Era la especialidad de ella. Y entre los dos pues los preparábamos. Y fue un trabajo bueno. Había respeto al maestro
al profesor, respeto total. Los padres eran cómplices nuestros. Hoy no. Hoy no. Hoy le da la razón al chiquillo. No. Yo no digo que tenga la razón siempre. Pero con el profesor, cuando va, nunca debe ir con el hijo. Y nunca debe darle la razón al hijo. Aunque a nosotros nos amoneste. Porque si no, el hijo coge alas y al final se queda con el padre. Los chiquillos son muy listos. Entonces, no. Había esa autoridad, no autoritarismo, esa autoridad. Había unas asambleas de padres donde iban todos los padres. Y el maestro era una autoridad. Pero también parte de los maestros han dejado faltar el respeto. Sí. O sea, no se trata de transmitir conocimiento, que eso se quiere en la escuela, en los institutos, en la universidad. Se trata de crear hábitos educativos. Porque si bien en la educación la reciben de la familia, no todas las familias, sobre todo las mal estructuradas, no son capaces de dar esa educación a sus hijos. Porque a veces de padres botarates salen hijos lumbreras. Sí. y de padres buenísimos salen cascabeles. No. La educación, para que sea integral, tiene que ser en la parte del respeto humano hacia los demás y después la voluntad de estudiar. Sea una profesión o sea una carrera. Las dos son igual de importantes. Porque si todos son basura, son carreras, el que recoge basura se hace millonario. Claro. O sea, ahí está lo bonito de la sociedad. Y nadie es más que nadie. Y luego porque que todo, si no le podían atacar de titulitis. Todo, cada uno sabe lo que sabe. Bueno, don Eustaquio, en verdad, como le dije, usted tiene para, no un programa, 2 y 3. Y si lo dejan, lo lleva usted. Y yo sobro porque... A la AMIE, ¿cómo no voy a tener vivencia? Sí, para escribir muchísima. un libro. Nos falta su paso por el Parlamento, nos falta su paso... Como diputado, como consejero del Cabildo y como delegado del Gobierno. Pero yo no quiero dejar esta entrevista sin ese paso por su opinión, lo que dejó la Legión cuando vino a Fuerteventura y ese 23F, cómo lo vivió siendo alcalde en Puerto del Rosario. El 23F muy mal, porque después de haber estado 40 años sin poder votar, con una dictadura férrea y miles de muertos, y vamos otra vez a volver al siglo XVIII. Eso me costó un disgusto enorme, porque yo estaba en la picota. Sí, se hicieron listas negras, ¿no? Sí, uno de los primeros que iban era por mí. Claro. Y digo, qué pena de país, con lo bonita que es España, que tengamos que sufrir esta. Y todavía hay brotes que lo ven ustedes en las calles. Sí, pero bueno, aquí la Legión dejó sus puertas cerradas. Y la Legión conmigo se portó bien. Tal es así que, hombre, cometieron atrocidades. Yo critiqué el asesinato de Espinel. Claro. Y lo denuncié al Ministerio de Defensa, que era Narcís Serra. Todo ese tipo de cosas. No, eso no se los perdonaba. Pero al final procuré serenarnos porque procuré llevar muy bien con los coroneles que mandaban. E inculcarle el servicio a la colaboración. Tal es así que yo tenía que arreglar una calle por ahí o un camino vecinal y tenía 50 soldados a mi disposición, pues claro, para aburrirse y tal. Los mandaban a limpiar las calles, me acuerdo. Cuando teníamos que comer, a darle comida a las personas que no tenían que comer, como Caribe nos daba para todo, nos daban 20 comidas diarias que las teníamos que ir a buscar. Dice, donde comen 1.500, comen 1.520. Pero todo eso llevarme bien, iba a los actos sociales. Lo que nunca siempre me negué a ser legionario de honor, no quise. Y le dije, usted no me va a legionar a mí, pues entonces cuando no vengo aquí. Yo vengo a todos los actos porque yo soy alcalde de ustedes también. Y Alfonso Sana, en el periodista en el Diario de Las Palmas, extinto, puso una vez, Eustaquio Santana gana las elecciones hasta en las mesas de la Legión. Sí. Pero no porque fuera legionario, sino porque ibas y correspondía. Claro, hablabas allí. Yo soy alcalde de ellos. Yo le llevaba esa pregunta porque yo creo que como político, que ha sido tantos años, ahora está ya retirado, me valore lo que estamos viviendo hoy en España, con la independencia que se está solicitando desde Cataluña, o cómo valora la situación que tenemos ayer mismo en la calle Ferraz, las que estaban montando. ¿Cómo lo valora como político? Yo cuando veo eso digo, Franco está vivo todavía. Lo veo porque atacar la esencia de un partido político, eso nunca voy a atacar la sede de un PP. ¿Ustedes se imaginan a mí pegando pedradas en la sede del PP de Fuerteventura o en la de la ultraderecha? Eso no lo haría yo nunca, ni que me paguen.
Pues hay que respetar la esencia de la democracia. La esencia de la democracia son los partidos políticos. Pero ¿y están moviendo a esa gente a la calle? Representar, claro, los intoxican, creando odio. O sea, creando odio a aquel o al que piensa distinto. Y la gente, como no en política no están preparados, saben más a lo mejor de Belén Esteban que de política, pues la gente se presta a eso. Y si encima le inculcas el odio y el sentimiento al adversario político, peor que peor. ¿Por qué? Porque en España no se cerró bien lo de la Constitución. No se cerró bien. Entonces, ¿usted está a favor de una amnistía? Yo sí estoy a favor de una amnistía. Y eso que se dicen sacerdotes y curas, que dicen, perdona a tu pueblo, Señor. Perdona a tu pueblo, Señor. Van todos los días de beatos allí, a Dios rogando y con el mazo dando. Y con el mazo dando. Pues no, hombre, no. Eso es puritanismo puro y duro. No. Pues hay que saber por qué. Para una reconciliación, para acabar con la confrontación. ¿Queremos seguir dando palos? ¿Por qué se amnistiaron en la época del gobierno de Aznar a 1.500 defraudadores? ¿No? Y a los del 23F. Y a los del 23F. Que ese sí fue un golpe. Sí. Aquí hay una democracia, hay unas leyes. Se debaten en el Parlamento, del Congreso de los Diputados. Si a usted no le gusta, vote en contra. Y si considera que es ilegal, al Tribunal. Esa es la democracia. Don Eustaquio, lo vamos a dejar ahí porque yo sé, vamos a tener que hacer otro programa, porque yo me quedaron muchísimas facetas de usted que conozco y que verdaderamente al menos lo conozco desde hace muchísimos años, desde aquellas pases que pasaba por Asamblea Majorera, de los que poníamos los sobritos, los chiquitos jóvenes que andábamos por allí. Y a mucho orgullo de contribuir a que no ganara la derecha en las primeras épocas de la democracia. Y hablar pues que usted tiene mucho alumnado en la política, que hoy son grandes políticos, y han sido alumnos de usted. Y no son todos de mi partido. Y no son todos de su partido. Pero yo los quiero mucho y los aprecio mucho. Aprecio mucho, y me río con ellos a veces, haciéndoles críticas constructivas, de broma. Pero no, nunca les faltaré el respeto, ¿no? Muy bien, pues yo le brindo... Y al contrario, me achaco yo a mí mismo, digo, qué mal profesor soy, caramba. Digo, caramba, que esta gente se me escapó en vez de ir para el PSOE, se me fueron para el PP. Opa, coalición. Yo le quiero invitar a don Eustaquio ahora ya para despedirnos, las cámaras, para que usted pues le dirija a los que nos están viendo, nos están oyendo, pues sobre Eustaquio Santana Gil. Bueno, Eustaquio Santana es una persona con defectos, vicios, virtudes, como todo ser humano, no es nada excepcional y no es falsa humildad. He cometido errores, de donde más he aprendido de los errores, he cometido aciertos y sobre todo me siento muy agradecido de una vez que me presentaba voluntario, tanto alcalde como diputado, como delegado y tal, en mi etapa de la alcaldía siempre me otorgaron su confianza. Y la confianza no se impone, se da o no se da. Y yo procuré hacerme acreedor a ella. Por lo tanto, pero la gratitud es, en primer lugar, a los ciudadanos, vecinos y vecinas de la capital y de la isla, y en segundo lugar, a mis compañeros de corporación. Porque un alcalde no es nadie sin sus concejales. Pues ahí lo dejamos. Muchísimas gracias, Eustaquio, por recibirnos en su casa, por llevarnos a las cocinas, que es lo que es nuestro programa. Ya veo que no se envenenaron. No, está ahí muy bueno el caldo. Es recordar o conocer al personaje a través de los fuegos y a través de su vivencia en nuestra isla. Tengo 2 hermanos, que es Mari Carmen Santana Gil, profesora de inglés y francés. Sí, y José Elías Santana Gil. Le digo que ha sido premio carnavalero y un gran profesor. Sí, usted sabe lo que me gustan a mí los carnavales. Y después tengo unas sobrinas que son unas virtuosas en el área de sanidad. Lo posponemos para otro programa. Bueno. Y a ustedes, señores, pues... Y ustedes no vengan. No se olviden de que igual tocaremos en la puerta de su casa, porque esto es lo que pretende este programa, llegar a las cocinas, llegar a su casa, porque hoy cocinan ustedes.